A mí lo que me gustaría saber es qué hace la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Tenemos una serie de políticas de aquí hasta el año 2020, precisamente para el fomento de las energías renovables, la reducción de emisiones de CO2 en diferentes sectores, desde el sector agrícola hasta el sector industrial, el sector de la producción energética, pero también tenemos medidas para la eficacia energética, la eficiencia energética. La Unión Europea tiene fijado para 2020 un recorte del 20% en emisiones de CO2, un 20% de cuota de renovables y un 20% de ahorro energético. Para nosotros, 2020 y para muchos inversores, está a la vuelta de la esquina. Por eso recientemente la Comisión Europea presentó una serie de políticas para el año 2030. Una serie de políticas que van más allá del horizonte del 2020, más ambiciosas y que serán más beneficiosas para la economía europea en su conjunto. Políticas ambiciosas que plantean para 2030 un recorte del 40% de emisiones de CO2 y una cuota obligatoria de renovables del 27% para el conjunto de la Unión Europea, así como un mayor esfuerzo para ahorrar energía. Europa pagó el año pasado alrededor de 1.000 millones de euros al día solamente en las importaciones de petróleo. Entonces es absolutamente imprescindible que Europa produzca más energía limpia aquí en Europa en vez de enviar la factura energética a otros países. Las políticas contra el cambio climático también suponen una oportunidad para el desarrollo económico y el empleo. La Unión Europea sufre una gran crisis energética. Desde hace casi un año, el gas proveniente de Rusia y del que tanto ha dependido el bloque durante años, tiene los costos más altos de la historia debido a la guerra de Ucrania, los cortes parciales o totales de suministros por parte de Moscú y la alta demanda para generar electricidad son parte de las causas del incremento. Esta situación ha llevado a los países europeos a pedir con urgencia medidas para reducir los precios. Actualmente la dependencia de las importaciones de energía está en su punto más alto en 30 años. La Unión Europea en el 2019 tenía una tasa de dependencia del 61%, lo que significa que el 61% de las necesidades energéticas se cubrían con importaciones, de las cuales 41% procedían de Rusia. La independencia energética y mayor seguridad energética van de la mano. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió recientemente una reforma del mercado energético. Hasta ahora también se ha dado más de 500.000 millones de euros en ayudas a empresas y ciudadanos. Por el momento varios países piden un límite al precio de gas que genera electricidad y tal como ya hacen Europa y Portugal, pero no es tan fácil como países Alemania o Países Bajos, que siempre se han mostrado reticentes porque creen que podrían aumentar la demanda de un recurso escaso y que los países exportadores podrían vender antes a Asia. Yo creo que lo que se ha puesto en evidencia con esta crisis energética a propósito de la guerra de Ucrania, y no solamente por esa razón, porque ya venía habiendo unas tensiones en el mercado del gas internacional, se ha puesto en evidencia, como decía, que la Unión Europea es como un gigante encadenado, es decir, un gran actor global con una presencia en amplios sectores de la economía y de manera muy competitiva. Por ejemplo, pensemos en la industria de manufacturas, pero sin una serie de recursos propios que lo ha encadenado a terceros países. Y ese encadenamiento se ha hecho muchas veces a países que no son fiables, como está demostrando ahora mismo Rusia. A partir de ahí se ha puesto en evidencia la desnudez que tiene la Unión Europea en materia energética como política común. Por eso hace falta ir hacia una política integrada en muchos aspectos, donde las interconexiones, por ejemplo, son fundamentales, y esto es lo que realmente, en fin, estamos conociendo y viendo ahora. La Comisión, tampoco hay que olvidar que son los Estados miembros los que deciden. La Comisión está planteando muchas medidas que, como en el Consejo de hoy, por ejemplo, se siguen estudiando y no se toman decisiones conjuntas. Se han tomado algunas,
pero quedan muchas por tomar. Al final, la responsabilidad última está en la capacidad de decisión, en ese sentido, conjuntamente, todos juntos, de los Estados que conforman la Unión Europea. Pero creo que se está avanzando en algo, y es en tomar conciencia de que hay un problema común, de que las reglas del mercado eléctrico no estaban bien diseñadas para estas situaciones de crisis, que no nos daban la señal de que el precio de las renovables es mejor, y ahora mismo, pues cuantas más renovables entraban, a veces pagábamos incluso más. Tenemos que seguir por esa senda de reforma, pero también actuar con la emergencia. La emergencia supone aliviar la carga a los ciudadanos y, eso sí, muy importante, que los beneficios que están teniendo extraordinarios las empresas, donde de millones de bolsillos de ciudadanos pasaba el dinero a pocos bolsillos por culpa del grave aumento de los precios y toda la crisis que estábamos sufriendo, que se aprovechen unos cuantos. Y eso creo que hay que introducir medidas como nuevos impuestos temporales a esa situación extraordinaria, y ahí hemos dado pasos importantes. Los denominados combustibles limpios que reducen estas emisiones y por tanto ofrecen bajas medioambientales para luchar contra el cambio climático. Los combustibles limpios se pueden clasificar en dos grandes bloques. Biocarburantes: se trata de un combustible de origen biológico que se obtiene por diferentes transformaciones de la biomasa y que representan diferentes características químico-físicas que le permiten ser utilizados en motores de combustión. Estos biocarburantes pueden ser líquidos, bioetanol y biodiesel, o gaseoso, biometano. Por otro lado, tenemos los combustibles de bajo contenido en carbono. En este bloque nos encontramos el gas natural y los gases licuados del petróleo, que son combustibles fósiles, pero se caracterizan por reducir emisiones de CO2 con respecto a los combustibles fósiles convencionales, gasolina y diésel. El biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales extraídos de semillas de las oleaginosas, girasol, colza, soja o palma, que mediante una transformación química en presencia de alcoholes dan lugar a un biocarburante denominado biodiesel. Puede ser utilizado en motores diésel sin modificar hasta un 100%. En algunos casos suelen utilizarse aceites usados como fritura como materia prima directamente. El biometano se obtiene a partir de biomasa rica en azúcares, caña de azúcar, tenemos remolacha y cereales. Un proceso de hidrólisis libera estos azúcares. Posteriormente, la fermentación de estos azúcares produce una mezcla acuosa rica en etanol, que es posteriormente concentrada para producir bioetanol con una determinada especificación, que puede ser utilizado en motores de gasolina en diferentes proporciones. Ambos son utilizados por los usuarios en las estaciones de servicio mezclados con la gasolina y el diésel, y actualmente se exige su etiquetado en combustibles para los vehículos de carretera. Y por último, el biometano se obtiene mediante un proceso de fermentación en ausencia de oxígeno de residuos biodegradables, como por ejemplo depurados residuos urbanos orgánicos y residuos agropecuarios, y posteriormente purificación del biogás obtenido para eliminación del ácido sulfhídrico y el CO2. Este biometano se puede utilizar en motores de combustión de gasolina con ligeras modificaciones. El granjero Joseph Pellmeier ha invertido mucho en el futuro de su granja cerca del aeropuerto de Múnich. Su última innovación es una planta que produce gas natural renovable, también conocido como biometano. Se procesa en una máquina especial y luego se transfiere a la red de gas natural. El granjero ha invertido millones y espera que sea rentable. Actualmente estamos probando un autobús en el aeropuerto de Múnich que funciona con gas natural líquido hecho de biometano. Una de las mayores plantas de biometano del mundo se encuentra en Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania. Unos 30 agricultores de la zona abastecen a la planta con restos de maíz y remolacha azucarera. La certificación especial de los cultivos garantiza que el biogás producido es CO2 neutral. El operador de la planta, Jens Albertus, y su colega esperan vender más y que el biometano deje de ser un producto marginal. Sobre todo ahora que el precio de los combustibles fósiles como el gas natural y el diésel han subido drásticamente desde el 1 de enero por el nuevo impuesto al CO2.
Nos fijamos el objetivo de eliminar gradualmente los combustibles fósiles hasta el año 2050. Eso significa que en el futuro el gas natural pueda ser sustituido por biometano. Se puede utilizar para calentar el hogar, puede ser una fuente de calor para la industria y puede hacer funcionar un vehículo. Pero aún cuesta 6 veces más que el gas natural. Los agricultores son reacios a invertir en biometano. Es caro y a menudo carecen de la experiencia técnica. En esta Cámara se habla mucho de seguridad del suministro energético, pero bastante poco de la seguridad de acceso a la energía. En el Estado español, más de 5 millones de personas sufren de pobreza energética. Como las noticias nos lo recordaron trágicamente, hace poco cada año mueren más personas por falta de suministro energético que por accidentes de tráfico. Un derecho tan básico como el acceso a la energía se está convirtiendo cada vez más en un lujo. Por eso debemos reconocer el derecho a la energía como un bien común y necesario para la vida y prohibir los cortes de luz a las personas en situación de vulnerabilidad, como mandan las directivas, vaya. Y por supuesto, para cumplir con este derecho hay que asegurar el suministro. Pero no es un problema de que el gas venga de Rusia o del más allá, como está planteando la Comisión. Es un problema de no querer asumir que la Unión Europea debe poner en marcha una verdadera transición energética, que por un lado mejore la eficiencia energética y por otro permita el desarrollo de las energías renovables. De hecho, los propios tests de estrés de la Comisión Europea ante eventuales cortes del suministro de gas lo dicen. Las infraestructuras actuales son suficientes y cumplir con los objetivos de 2030 de renovables y eficiencia mejorarían la situación y reducirían la dependencia de los combustibles fósiles importados. El objetivo del Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de crecimiento de Europa, es transformar la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de recursos y competitiva, que sea climáticamente neutra para el 2050. La economía de la Unión Europea tendrá que volverse sostenible, velando para que esta transición sea justa e integradora para todos. La reciente propuesta de la Comisión expone que deberán reducir las emisiones de gases invernaderos al menos un 55%. Asimismo, actualmente la producción y el uso de energía representan más del 75% de las emisiones de gases del efecto invernadero de la Unión Europea.